Buen día para todos, esperando que nos encontremos bien. El tema que estaremos viendo ahorita es el teorema de Tales, que por cierto es un teorema demasiado antiguo que sigue teniendo aplicaciones en la actualidad. Tales afirmaba que si teníamos tres o más rectas paralelas y estas son intersectadas por dos rectas transversales, los segmentos que se forman entre las rectas paralelas van a ser proporcionales. Ok, entonces aquí vamos a tener el segmento A que se forma entre la recta 1 y 2 al ser cortado por la recta transversal T, y vamos a tener el segmento B que se va a formar entre la recta 2 y 3 al ser cortado por la recta T. Ok, lo mismo va a suceder sobre la recta S, la recta transversal S. Vamos a tener el segmento C y D. Ok, aquí hay unas palabras que quiero recalcar: proporcionales. En matemáticas, cuando hablamos de una proporción es porque vamos a estar igualando dos o más razones entre sí. Y nosotros en razones en matemáticas es cuando yo comparo una cantidad con otra. ¿Y cómo se van a comparar esas cantidades? Bueno, se van a comparar, por ejemplo, tengo el 2 y 5. ¿Sí? Tengo el 2 y el 5. Entonces, estos números, al compararlos, ¿de qué manera los vamos a hacer? Pues simplemente los vamos a hacer en forma de cociente. Entonces, en matemáticas, cuando yo veo estas cantidades, ¿sí?, estamos hablando de una razón. Entonces, hacer mi proporción en este ejemplo, ¿sí?, en este ejercicio, pues nosotros vamos a tomar, ¿sí?, el segmento A dividido entre B. Aquí es muy importante que nosotros guardemos nuestro sentido de cómo estoy yo formando mi proporción. Yo estoy dividiendo A entre B. Entonces, aquí yo voy entonces a tener mi razón A entre B, que va a ser igual a lo que tenga sobre la recta S, que sería este segmento, entre D, guardando el sentido, ¿sí?, de la otra proporción, de la otra razón, ¿sí?, para que quede bien escrita mi proporción. Entonces aquí vamos a dividir C entre D. Y esto sería la proporción que encontró Tales, ¿sí?, en este cruce de rectas paralelas por dos transversales. Es muy importante que yo guarde mi sentido, porque si yo hubiera dividido D entre C, pues nunca va a existir la proporción. Aquí tengo unos ejemplos propuestos para trabajar con ustedes. ¿Sí? Tengo mis dos rectas transversales T y S que están intersectando las rectas L1, L2 y L3. Como podemos observar, son rectas paralelas. Entonces aquí yo voy a hacer mi proporción. ¿Sí? Mi proporción, digamos que la voy a escribir en este sentido. Voy a dividir de derecha a izquierda para establecer mi proporción. Entonces vamos a tener X sobre 5 y voy a guardar, ¿sí?, la misma proporción. Voy a dividir igual sobre la recta T, llevando ese sentido. Entonces me va a quedar 6 octavos. Entonces esa es mi proporción. Despejamos
Aquí 5 divide, pasa multiplicando, entonces vamos a tener 6 que va a multiplicar a 5, y esto va a ser dividido entre 8. Vamos a tener que esto va a ser igual a 30 octavos, que sería 15 cuartos, que sería igual a tener a 3.75. Vamos a confirmarlo. 30 entre 8, calculadora, 3.75. Unidades que estamos trabajando son centímetros. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener 3.75. Bien, aquí me está manejando que mi proporción va a ser igual, es decir, voy a tener la razón 3 sobre 75, ¿sí? Mi razón 3.75 entre 5, esto debe ser igual si yo divido 6 entre 8. Entonces tengo 3.75, esto lo divido entre 5 y me queda 0.75. Lo mismo voy a hacer si yo divido 0.75, y lo mismo va a ser si yo divido 6 entre 8. Vamos a tener el mismo valor, 6 entre 8, 0.75. ¿Sí? Entonces, como ven, esto está muy sencillo. Ok, continuando con otro ejemplo, vamos a formar nuestra proporción. Aquí la ventaja es que nosotros escogemos el orden como queremos dividir. Entonces aquí voy a dividir en este sentido. Ahora mi división va a ser de izquierda a derecha. Entonces en el otro debo guardar la misma dirección en cuestión a mi proporción. ¿Cómo voy a dividir? ¿En qué orden voy a dividir? Ok, entonces vamos a tener x entre 5. Esto sería sobre la recta T. Sobre la recta S vamos a tener 12 tercios. ¿Sí? Entonces despejamos, x va a ser igual a 5 por 12. 5 por 12 sería 60. Lo dividimos entre 3. Pues esto me va a quedar x igual a 20. Vamos a tener 20 centímetros. Entonces aquí mi resultado sería de 20 centímetros. Entonces si yo divido, aquí me puedo dar cuenta, si yo divido 20 entre 5 me da 4, 12 entre 3 me da 4. Y estamos guardando la proporción. La razón que tengo en el lado izquierdo, que es el valor que encontré, entre 5, debe ser igual a la razón que tengo entre 12 entre 3, que ambas serían igual a 4. Otro ejemplo, al hacer la proporción, ¿sí?, tengo x sobre 20. Bueno, voy a dividir así y así, para que la proporción no se pierda. Entonces vamos a dividir x entre 20 igual a 16 entre 12. Vamos a despejar, x va a ser igual a tener 20 por 16, y este 20 sobre 16 lo vamos a dividir entre 12.
¿sí? Entonces 20 por 16 son 320. Esto lo dividimos entre 12. Esto nos va a dar un resultado final de 26.6666. Ok. Ese será mi resultado. Entonces, si yo procedo a dividir el resultado que acabo de encontrar, 26.6667, lo divido entre 20, este valor numérico que me dé es de 1.3333. ¿sí? Si yo divido 16 entre 12, voy a obtener el mismo valor numérico. 16 entre 12 queda 1.3333. ¿sí? Porque al final de cuentas yo estoy igualando estas dos razones. X entre 20 debe ser igual a 16 entre 12 para que yo pueda establecer la proporción. Ok, otro ejemplo propuesto. Ahora hay que encontrar el valor de X, ¿sí? Y aquí sería, acá cuando encontramos el valor de X, aquí sería el doble de X más 4. Ok, entonces mi proporción la voy a proponer en este sentido. ¿sí? Vamos a dividir así. Entonces vamos a tener 2x más 4. 2x más 4 va a ser dividido entre x. Igual en el mismo proporción, 30 entre 9. Ok, vamos a despejar. Vamos a poner x que va a multiplicar a 30, va a quedar 30x igual 9 que multiplica a 2x más 4. 9 por 2x más 4. Quitamos los paréntesis, me va a quedar 30x igual 9 por 2x serían 18x más 9 por 4, 36. Pasamos las x al lado izquierdo, entonces vamos a tener 30x menos 18. Y esto va a ser igual a 36. Entonces 30x menos 18, esto vamos a tener 12x igual a 36. Ya para terminar esto vamos a tener x igual a 36 doceavos. Esto es igual a tener 3 enteros. Ok, entonces como ya conozco mi resultado, ¿sí? Aquí vamos a tener un valor de 3. ¿Sí? Aquí vamos a tener un valor de 3.
aquí vale 2x más 4. ¿Sí? Tenemos 2x más 4. Hay que calcularlo cuando x vale 3. Entonces vamos a tener 2 por 3 más 4. Esto me va a dar 2 por 3 son 6, más 4 me va a dar 10. Entonces, ¿qué sería? Aquí vamos a tener un 10 y si dividimos mi razón en el orden en que está el valor de 2x más 4 entre x, es decir, vamos a tener 10 tercios, pues 10 tercios pues va a ser igual a 3.33333. Y si yo divido 30 novenos, pues también vamos a tener 3.3333, es decir, 3 enteros, un tercio. ¿Sí? Entonces, esperamos que no tengamos ninguna duda y que todo les haya quedado muy claro. Muchas gracias.